Buenas noches. Los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias que usted podrá leer mañana en la crónica de hoy. Los titulares: de manera unilateral, Estados Unidos devuelve a México migrantes centroamericanos. Actuar con legalidad y transparencia demanda gobernación a notarios. Huachicoleros agredieron a militares, pero al final se replegaron. Evacua a Estados Unidos a parte de su personal en Venezuela. México dispuesto a mediar entre Nicolás Maduro y la oposición, confirma López Obrador. Revisará el gobierno capitalino, operación de parquímetros no reportan beneficio público, adelanta Claudia Sheinbaum. Vamos a los detalles de la información. El gobierno de Estados Unidos, en una acción unilateral, devolvió a México 20 migrantes centroamericanos que cuentan con visa humanitaria de nuestro país para entrada y salidas múltiples a territorio nacional. La ilegal devolución fue efectuada por la garita de San Isidro, fronteriza con Tijuana. En respuesta, el gobierno de López Obrador, por medio de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, dijo que recibirá a los extranjeros por razones humanitarias, pero rechazó fungir como tercer país seguro, es decir, rechazó hacerle el trabajo a Estados Unidos mediante una criba de migrantes con derecho a asilo en ese país. Además, advirtió que no aceptará menores no acompañados ni migrantes enfermos. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió a los notarios actuar bajo los principios de legalidad y transparencia y apoyar un nuevo marco jurídico de su actividad con las reformas legislativas que ello implica. Convocó a este gremio restablecer el Estado de Derecho, que, dijo, el nuevo gobierno encontró débil. Firmó un acuerdo con el Colegio Nacional del Notariado para apoyar la reforma del artículo 73 de la Constitución. Esto con la finalidad de expedir luego una ley general con principios sobre designación y funcionamiento de notarías. Recientemente, Crónica reveló una serie de vicios en la asignación y operación de las notarías. Militares fueron agredidos por huachicoleros, pero al final se retiraron. Y diversas comunidades denunciaron 14 tomas clandestinas. Amy Arriaga nos informa. Huachicoleros agredieron a militares que llegaron al poblado de Cuautlacingo, en Otumba, Estado de México, para atender un reporte sobre una toma clandestina de gasolina en un ducto de Pemex. Los soldados arribaron al sitio conocido como El Llano, donde encontraron 15 camionetas que cargaban combustible robado. Quienes extraían gasolina y otros más que llegaron al lugar amenazaron a los elementos castrenses, les gritaron con tono agresivo y les lanzaron pedradas a fin de impedirles el paso. De manera extraoficial, 3 soldados resultaron con lesiones. Los militares solicitaron refuerzos, por lo que a la zona arribaron unos 200 elementos de la Policía Federal, así como 2 helicópteros de la corporación tipo Black Hawk que realizaron labores de vigilancia en el perímetro. Además, se movilizó a personal de seguridad física de Pemex para la reparación de los ductos. Debido al operativo, los agresores se dispersaron y se detectaron 2 tomas clandestinas más. Hubo 2 detenidos y decomisados 6 vehículos, una motocicleta, diversos contenedores de 1,050 litros y combustible a contabilizar, dio a conocer la 37 zona militar ubicada en Santa Lucía, Estado de México. Sobre el huachicoleo, Arturo Jiménez Martínez, comisionado general de la Policía Federal, informó de la detección de 3 tomas clandestinas en Tetepango y 11 en Tlalhualilpan, Hidalgo. Destacó que ha sido la propia sociedad, la comunidad, la que nos informó de la existencia de 14 tomas clandestinas de altísimo riesgo que estaban en las inmediaciones de esa población en el desarrollo de los ductos de Pemex. La comunidad nos llevó hasta 14 puntos donde existían tomas clandestinas, nos llevaron a inhabilitarlas, se procedió a asegurar cada una de las tomas, dijo. En la misma conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al expresidente Vicente Fox de frenar en 2004 una estrategia de Pemex que ayudaría a diferenciar el combustible legal del robado. Aunque dijo que el lunes daría detalles, apuntó que en el presupuesto del 2004 se aprobó un artículo transitorio para que se adquiriera una sustancia y se marcara la gasolina para evitar el robo, para distinguir la gasolina robada y la de Pemex. ¿Qué creen que pasó? El ejecutivo de ese entonces, no voy a mencionar nombres, presentó una controversia para quitar ese artículo transitorio y el Poder Judicial
Federal, la Suprema Corte, le dio la razón al titular del Ejecutivo de 2004. López Obrador añadió que el lunes también revelará el cómo usaban los ductos de Pemex para almacenar combustible robado. En tanto, la Secretaría de Energía, Rocío Nale, relanzó la aplicación Gaso App para conocer el precio de las gasolinas en distintas estaciones de servicio y evaluar el servicio de las gasolineras. Para Crónica TV, Amy Arriaga. El gobierno de Estados Unidos evacuó de Venezuela a una parte de su personal diplomático. Esto días después de que el presidente Nicolás Maduro rompió relaciones con la administración de Donald Trump. Un convoy de al menos una decena de camionetas salió de la embajada, protegido por policías. La salida se dio luego de que Rusia, China y la Unión Europea no reconocieron al autonombrado presidente interino, Juan Guaidó, apoyado por Estados Unidos. Y en la OEA, la mayoría de integrantes, 18 contra 15, también negaron respaldar al interino Guaidó. El gobierno de México podría mediar para tratar de resolver, mediante el diálogo, la crisis política de Venezuela si las partes en conflicto así lo solicitan. Esto dijo el presidente López Obrador, pero aclaró que tal mediación no podría llevarse a cabo sin petición expresa de los actores del conflicto. No vamos a ser oficiosos, precisó. Añadió que la solución pacífica de las controversias es un principio inscrito en la Constitución y expresó: estamos dispuestos a ayudar en la conciliación. Recordó que México ha mediado en otras ocasiones, pero esto no puede ser mediante la fuerza. Hizo también un llamado a que se piense en la población, en el pueblo venezolano y se evite la violencia. La no violencia es nuestro estandarte, dijo López Obrador. La jefa de gobierno de la Ciudad de México adelantó que será revisado el modelo de trabajo de los parquímetros que ahora no reportan beneficio público. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que ya está revisando el esquema bajo el que operan los parquímetros debido a los beneficios excesivos que tienen. Estamos transparentando cómo se operó, pero hay un compromiso del gobierno de que muchas de las obras con los proyectos ejecutivos que están se van a cumplir en conjunto con las alcaldías, ¿no? Y vamos a transparentar todo y estamos revisando por completo el esquema de parquímetros, porque nos parece que hay un beneficio excesivo a la empresa y no hay un beneficio público. En conferencia de prensa, Sheinbaum manifestó su desacuerdo a que la ciudad se siga dividiendo por empresa para repartirse el negocio. Lo primero es, nunca antes se había transparentado el recurso de los parquímetros, hoy lo estamos transparentando. Y eso es importante para la ciudadanía y para nosotros es fundamental. Lo segundo es ver todas las irregularidades que se cometieron, si es que hay irregularidades en este caso, para poder proceder a la Contraloría o en todo caso solicitar una auditoría a la Contraloría. Y tercero es cómo vamos a otorgar las nuevas concesiones, si es que se otorgan concesiones u otro tipo de permisos. Recordó que el objetivo de los parquímetros no es recaudar, es ordenar el estacionamiento en ciertas colonias, si así lo consideran los vecinos. En este sentido, recordó que hay un compromiso de su gobierno con la ciudadanía para que los proyectos ejecutivos de obras se cumplan en coordinación con las alcaldías. Este es el comentario de Carlos Matute. Abordo nuevamente el cambio de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y uno de los retos fundamentales que tiene su nuevo titular. ¿En qué consiste? ¿Cómo lograr la unidad del Poder Judicial Federal y de aquellos que hacen la función jurisdiccional, sin importar que pertenezcan o no al Poder Judicial Federal o estatal, para lograr mayor autonomía? Y esta unidad no tiene que ver con formar camarillas, una cofradía que busque privilegios, que busque prebendas. Más bien tiene que ver con una convicción de la importancia que tienen los jueces frente a los otros poderes para detener eventuales violaciones, eventuales abusos del poder. Y esa convicción es, en esencia, lo que logra darle la unidad a los jueces y su verdadera autonomía. Los jueces tienen que unirse, pero en esta lucha por defender los derechos humanos
permanentemente frente a los poderes fácticos y económicos. Los invito a leer mi columna de esta semana. Soy Carlos Matute. Subió a 109 el número de fallecidos por la explosión en Tlahuelilpan. Hasta la madrugada de este 25 de enero, asciende a 109 la cifra de fallecidos a causa de la explosión ocurrida en una toma clandestina de combustible en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, informó el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela. Habíamos contado hasta ayer 98 defunciones de pacientes hospitalizados. Se han ido sumando algunos de hospitales privados y en el devenir de las últimas horas, incluyendo 2 en esta madrugada, que fallecieron del Hospital Regional de Zumpango, hemos cuadrado una cifra final hasta ahora de 109 pacientes, 109 fallecimientos. Estos están localizados, desde luego, en diferentes hospitales, en el estado de Hidalgo 6, 7 en el estado de México, en la Ciudad de México 24, en Galveston 3, y en esta suma seguimos atendiendo a 40 pacientes hasta esta mañana. El Fondo Monetario Internacional alertó sobre los riesgos económicos del calentamiento global. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, alertó en la jornada de clausura de la 49ª edición del Foro Económico Mundial en Davos de los riesgos económicos que representa el calentamiento global y llamó a las instancias financieras y bancos centrales a tener en cuenta esa amenaza. Lagarde confirmó que según los estudios del Fondo Monetario Internacional, los países más pobres van a ser los más afectados, pero las economías avanzadas tampoco van a quedar inmunes. La directora de la institución financiera internacional consideró que la lucha contra el cambio climático le compete a todos los actores económicos, pese a que muchos todavía no lo piensan así. Según las estimaciones aportadas durante la conferencia de Lagarde por una de las ponentes, la política y economista búlgara Ivanova Georgieva, si la temperatura del planeta aumenta en 2,5 grados centígrados, se podría perder el 15% del PIB mundial y más del 20% si la temperatura aumenta en 3. Este es el comentario de Rafael Cardona. Hemos visto recientemente un caso muy diferente de otros en la historia latinoamericana, en el cual México se encuentra preso de muchas contradicciones entre su tradición, su nueva tradición y una especie de regreso a fórmulas bastante superadas de relaciones internacionales. Si bien desde los tiempos de don Genaro Estrada la no intervención en los asuntos de otros países era una regla que se cumplía, hoy la no intervención ha sido considerada como la admisión de cualquier cosa que ocurra en el extranjero. El gobierno actual de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, tiene como origen un golpe de Estado. No un golpe de Estado militar, sino un golpe de Estado legislativo. Nicolás Maduro usurpó funciones legislativas, creó un Congreso Constituyente a modo de sus fines posteriores y se instaló con esa complicidad en el Poder Ejecutivo. Es un poco diferente a decir que en otro país, como por ejemplo en Chile, Augusto Pinochet le dio un golpe militar a Salvador Allende y disolvió todos los órganos de gobierno del Poder Legislativo y aún del Poder Judicial. Pero en estas condiciones México ha dicho no tenemos por qué intervenir, a pesar de haber formado parte de un grupo de Lima que había advertido de los riesgos democráticos y de ser parte de una organización que tiene una cláusula y una carta democrática en su trato hacia todos los países de América. México hoy está metido en una contradicción. Aceptar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela implica reconocer las que han ocurrido aquí. Es un asunto complejo. Y este es el humor en el cartón de Frick. Pobre Venezuela, entre autoritarios y golpistas. Veamos la foto del día.
En el Brasil de Bolsonaro, el diputado gay y miembro del Partido Socialismo y Libertad, Jean Willis, renunció a su escaño y huyó del país luego de haber recibido amenazas de muerte. No hay loco que coma lumbre, dice el refrán, y de eso da prueba Trump. Aceptó reabrir el gobierno, supuestamente solo por 3 semanas. Al regreso del corte le hablaremos de esta marrullería. Ahorra en especie, limita el consumo de servicios o bienes que no necesitarás de inmediato o a mediano plazo. Crónica por Sanas Finanzas Personales. Mientras otros llevan fobias a la portada, en Crónica damos una información equilibrada, con las voces y las noticias que interesan. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Anuncia Donald Trump que logró un acuerdo tentativo con líderes del Congreso para reabrir el gobierno por 3 semanas. Trump pierde la batalla. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo temporal que permitirá reabrir hasta el próximo 15 de febrero la administración gubernamental y que no contempla recursos para su prometido muro fronterizo. Estoy muy orgulloso de anunciar hoy que hemos alcanzado un acuerdo para acabar con el cierre parcial administrativo y reabrir el gobierno federal. Como todo el mundo sabe, tengo una alternativa muy poderosa que no quería usar y espero que no sea necesario. Con estas palabras, Trump pone fin temporalmente a 35 días de bloqueo administrativo que ya dejaba sentir sus efectos en servicios claves como el transporte aéreo del país. De hecho, hoy mismo el aeropuerto de LaGuardia, uno de los 3 que da servicio a Nueva York, tuvo que suspender sus actividades durante 40 minutos debido a la falta de controladores aéreos, que no acudieron a trabajar al no recibir su paga por el cierre de administración. El acuerdo supone una victoria para la oposición demócrata liderada por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que se había opuesto frontalmente a financiar el muro en la frontera. El cierre administrativo más largo en la historia de Estados Unidos por fin termina hoy. El presidente ha aceptado nuestra propuesta, que era abrir la administración y luego debatir la seguridad fronteriza. Esta es una gran noticia para 800.000 trabajadores federales y millones de estadounidenses que dependen de los servicios del gobierno, tal y como declaró el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer. También el cierre ha hecho mella en la imagen de Donald Trump, según algunas de las principales encuestas, cuya desaprobación ha aumentado 5 puntos hasta un 58% entre noviembre y enero, en medio de la percepción mayoritaria de los estadounidenses. El Papa Francisco está en Panamá y allí habló con menores encarcelados. El Papa Francisco visitó la cárcel de menores de Las Garzas de Pacora en Panamá, donde llevó la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud a jóvenes privados de la libertad, a quienes animó a pelear por su reinserción y no encasillarse en rótulos ajenos. Con la vida de la gente parece más fácil poner rótulos y etiquetas que congelan y estigmatizan no solo el pasado, sino también el presente y el futuro de la persona. Cerca de 120 jóvenes llevan semanas preparando cantos y realizando en los talleres artesanalmente los regalos que le entregaron al Papa, quien celebró una liturgia penitencial. Que marginando, separando, aislando, se resuelven mágicamente todos los problemas. Y cuando una sociedad o comunidad se permite esto y lo único que hace es cuchichear, chismear y murmurar, entra en un círculo vicioso de divisiones, reproches y condenas. En el patio recién pintado y decorado con los símbolos de la jornada, donde se celebró la misa, también se colocaron unas carpas con 3 confesionarios construidos por los menores de la cárcel, donde se confesaron varios chicos, 5 de ellos personalmente con el Papa Francisco. Quedó libre bajo fianza el ex asesor de Trump, Roger Stone, a quien el FBI detuvo por imputaciones relacionadas con el Russia Gate. No testificará en contra de Donald Trump. Así de claro se mostró el antiguo asesor republicano Roger Stone en una comparecencia ante los medios a la salida del juzgado de Fort Lauderdale, en la que reafirmó su lealtad al presidente de Estados Unidos y acusó al fiscal especial Robert Mueller de obedecer motivaciones políticas. Stone, uno de los amigos más antiguos de Trump, fue detenido a primeras horas de este viernes en su casa y luego puesto en libertad bajo fianza de $250.000.
El ex asesor fue acusado por un gran jurado de 5 delitos de declaración falsa, uno de obstrucción de procedimiento oficial y otro de manipulación de testigos, todos vinculados con la supuesta interferencia rusa en las elecciones de 2016. Stone es la sexta persona vinculada a Trump que es acusada en el marco de la investigación de Mueller. De los documentos judiciales hechos públicos se infiere que este puede haber actuado como un enlace entre la campaña de Trump y Wikileaks, que difundió correos electrónicos robados al Comité Nacional Demócrata que eran perjudiciales para la campaña de Hillary Clinton. En esta ocasión, Amy Arriaga explica cómo un poeta llevó a la modernidad la poesía húngara. En aquel tiempo, el pueblo del Imperio Austrohúngaro sobrevivía sometido al feudalismo y la poesía imitaba lo hecho en el siglo anterior. Por ello, el periodista y editor deseaba que su tierra se uniera a la civilización y democracia que florecía en Europa. Quería que la poesía tuviera un alma nueva. Antes de la Primera Guerra Mundial ya censuraba tanto la estructura social como la política y escribía arengas poéticas para excitar la sublevación del pueblo, que enardecido derrocara al feudo y así conseguir hungaridad, una identidad nacional. El miembro de la generación Nyungat, llamada así por la revista del mismo nombre que significa Occidente, hacía lo que llamó nuevos versos de una nueva era, donde refleja a una juventud que anhela un aldabonazo que sacara del tedio al mundo. Vislumbró que la Gran Guerra podía desembocar en la necesidad revolucionaria del pueblo unido y la desobediencia a la mentalidad medieval. Él mismo no pedía más de lo que estaba dispuesto a dar, aunque aceptaba su edad madura, consideraba tener un alma revolucionaria. Después de la guerra, el poeta presentó al mundo postbélico como la consolidación contrarrevolucionaria en Europa, hecha de dolor, conmoción y restos de fe. Adi no solo renovó la poesía húngara en contenido, sino en cuanto a forma. Quizá por eso tendía a la descripción. Empleó recursos de las vanguardias como convertir frases en palabras compuestas o en usar un lenguaje y adjetivos poco convencionales. A pesar de sus innovaciones, recurrió al folclore y a la historia. La sonoridad de su poesía a veces se alimenta de la vieja música y recogió temas como augurios o leyendas, pasajes de insurrección y héroes de revueltas. Tal es el caso del poema El jinete extraviado, que bien podría ser un alma errante o la propia Hungría sin la luz de la civilización. En su repertorio también hay poemas amorosos que son más espirituales que carnales y poemas religiosos donde busca sin fe a un Dios ausente. El poeta se presentó enfurecido por las injusticias feudales, condolido de la cotidianidad trágica y del sufrimiento del pueblo, pero también dio cabida al fracaso húngaro, como es posible leer en el poeta Saludo al vencedor. El 27 de enero se cumple el centenario de la muerte de Endre Ady, el impulsor de la moderna literatura húngara. Hasta el siguiente viernes. Esto fue Trazos y Renglones. Los Beatles es el tema central de una exposición de su fotógrafo privado. Los Beatles siempre serán inmortales. Un centenar de fotografías íntimas de los Beatles muestran la cara más desconocida de la banda, capturadas por su fotógrafo privado, el británico Robert Whittaker, que se exhiben en Ámsterdam a partir de hoy y por primera vez y quizás última vez debido a que pronto serán vendidas. Las imágenes de Whittaker, conocido como el quinto Beatle, han sido guardadas a buen recaudo por su hijo Ben y su viejo amigo Ivo Delange para honrar su memoria. Un fotógrafo que usaba su cámara casi como si se tratase de un instrumento musical y como parte del grupo. Esta es la colección privada de los Beatles más grande del mundo y es propiedad de Mark Delange, dueño de la galería IQ de Zwolle, al norte de Holanda, y también amigo y cliente de Whittaker, de quien adquirió durante su estancia en Londres una serie completa de fotos titulada La cara oculta de los Beatles, tomadas entre 1964 y 1966. Las vestimentas más populares para la figura del Niño Dios son las del presidente López Obrador y la del huachicolero. Como cada 2 de febrero, los mexicanos celebran el Día de la Candelaria, que señala el final de las celebraciones de Navidad. Esta festividad se caracteriza por la reunión de las familias para cocinar tamales y las tradicionales figuras del Niño Dios, que son sacadas a pasear durante la jornada. Estas representaciones varían en sus estilos, pues mientras los más tradicionales defienden la imagen incorrupta de un infante Jesucristo, otros buscan novedosas formas de representarlo. Pues cada año sacamos novedades. Nosotros trabajamos con un catálogo
y siempre el que sale en portada pues es el de novedad y es el que más se vende. Pero también tenemos los tradicionales, que es lo que te comentaba, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón, Niño de la Misericordia, y el más tradicional yo creo que es el niño vestido con ropón. Esto asegura Lupita, una mujer que lleva décadas en el negocio de los niños Dios y quien cree que las vestimentas novedosas atraen más público joven. ¿Qué pasa? Que aquí en México nos reímos hasta de la muerte, ¿no? Entonces, pues siempre busca uno como darle el toque, y la fe en México es bastante socorrida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no falta quien dice, pues para pedir gasolina vamos a vestir a nuestro niño. Me lo piden como el niño vestido de peje. Y nosotros nos causa mucha gracia, pero pues así la gente lo está pidiendo, y lo que cada quien le da el sentido que le quiera dar, ¿no? Porque usa su guayabera como nuestro presidente Andrés Manuel. Un pensamiento diferente tiene Toño, cuya familia ha estado en el negocio desde 1910. Este comerciante cree que lo puro de la imagen tradicional no debería ser cambiado, a la vez que agradece a este oficio por una vida satisfactoria. Pues para mí es muy sagrado esto, es muy sagrado porque me da de comer y me dio para que mi hija acabara la universidad, o sea, son muchas cosas. Sin importar cuál sea la preferencia, un gran número de mexicanos aún perpetúa esta tradición, ya sea con una figura nueva cada año o arreglándola de toda la vida. Los creyentes encomiendan sus peticiones al Niño Dios de cara al año en marcha. Llegamos al final. Saludos a la usuaria que se hace llamar María Félix Villalobo y a Javier Pineda. Gracias, disfruten su fin de semana. Hasta el lunes a las 21:30. Soy Aurelio Ramos. Muy buenas noches.